Hola, bienvenido a tu canal Un Enviado. Recuerda que estamos en YouTube, Facebook e Instagram. Ahí podrás ver todas nuestras publicaciones. Hoy nos toca este tema, la familia de Jesús. Así que acompáñame en este recorrido. En este pasaje que vamos a ver hoy, Jesús deja claro quién es su familia, quién es Él, quién es María y quiénes son sus hermanos y sus hermanas. Jesús quiere que tú y yo seamos sus hermanos, su familia. Veamos cómo. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35, dice de la siguiente forma: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos y mis hermanas, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, el pasaje nos dice que la gente estaba alrededor de él. Jesús les enseñaba acerca del reino de Dios. Acuérdate que el reino de Dios nos habla de un estilo de vida, de principios, de valores que Dios establece en nuestras vidas. Pero también este pasaje nos habla que Jesús fue interrumpido. Pero, espera un momento, ¿la familia de Jesús? Esto nos lleva a considerar algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de ello, para dejar en claro a qué se refiere el evangelista con la familia de Jesús. Antes de abordar estos pasajes, yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu comprensión de esto? ¿Qué idea tienes al respecto? ¿Jesús tuvo medios hermanos? ¿María tuvo más hijos? La idea de la tradición, ellos dicen que María ya no tuvo hijos, que el único hijo que tuvo fue Jesús. ¿Pero qué dice la Biblia? Quiero invitarte a que tomes tu Biblia, católica, evangélica, la Biblia que tú quieras, y que estos pasajes que vamos a estudiar o a analizar en este momento, los puedas tú ir a ver. Regresando, ¿qué dice la tradición respecto a esto? ¿Aceptas que Jesús tuvo medios hermanos? ¿O simplemente no le habías dado importancia? El objetivo al ver estos pasajes es que formemos nuestro propio criterio al respecto, basado, por supuesto, en la Biblia. Para considerar, antes de empezar a ver estos pasajes, la tradición argumenta lo que ya te comenté. María no tuvo más hijos, solamente tuvo a Jesús. Jesús no tuvo medios hermanos. Y también argumentan que en los pasajes que la Biblia registra hablando acerca de los hermanos de Jesús, se refiere a que esta palabra en la antigüedad, hermano, era muy general. Se podía referir a hermanos de sangre, cosanguíneos, a primos, a alguien con la misma ideología, de la misma tribu, de la misma religión. Entonces, esto es importante, saber la etimología de la palabra, pero algo que va más allá cuando hay este tipo de situaciones es entender la palabra en su contexto. Es decir, por qué se dijo, cómo se dijo, a quién se dijo, etc. Para que entonces podamos entender a qué clase de hermanos se está refiriendo. Por último, es importante que lleves tus ideas a la luz de lo que la Biblia dice para que establezcas el criterio correcto. Así que, avancemos. Jesús tenía claro su propósito de vida: estar en los negocios de su Padre. El Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 46 al 49 dice de la siguiente forma. Recuerda que estos pasajes que estamos viendo es para analizar qué dice la Biblia respecto a Jesús y su familia. Y dice el versículo 46 del capítulo 2 de Lucas: Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Pero cuando lo vieron, ¿quiénes? José, el carpintero, y María, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Este pasaje relata que José y María ya se regresaban a su pueblo de donde eran, pero después de 3 días se dieron cuenta que Jesús no iba con ellos y tuvieron que regresar a buscarlo. Y entonces cuando lo encuentran estudiando la ley de Dios, la Biblia, con los doctores de la ley. Y dice que su madre le dijo: ¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre. ¿Cuál padre? José el carpintero. Y yo te hemos buscado con angustia. Entonces
Él les dijo, ¿quién? Jesús. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre? ¿Cuál Padre? El Padre Celestial. ¿Me es necesario estar? Entonces, en este pasaje vemos que Jesús conoce quién es su Padre Celestial y quién es su Padre terrenal, pero también cuál es su propósito de vida. Jesús deja claro cuál era su tiempo para iniciar su propósito de vida. Su propósito de vida, recuerda, era venir a buscar y a salvar a los perdidos y librarnos del poder del pecado y de la muerte a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Juan, en el capítulo 2, versículo 3 al 4, dice, y faltando el vino, está hablando de una boda, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús responde de esta forma, ve de qué forma responde, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahí, en este pasaje, Jesús le está dejando claro a su madre María que ella no tiene que interferir en su propósito de vida. Continuemos. Jesús fue hijo primogénito de María y no su unigénito. Aquí yo te invito a que analices la diferencia entre ser hijo primogénito y ser hijo unigénito. El evangelista Lucas dice en el capítulo 2, versículo 7, y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces, el historiador Lucas está diciendo que este fue el primer hijo de María, no su unigénito, no su único, sino el primer hijo de María. Después de que nació Jesús, María fue mujer de José. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, vea el Evangelio Mateo, capítulo 1, versículo 23 al 25, y dice el versículo 23, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. De las recomendaciones que dimos al principio, aquí cabe mencionar que la palabra conoció tiene diferentes connotaciones. Una de ellas es cuando tú conoces a una persona por primera vez, conoces. Pero también implica que hubo intimidad sexual. Entonces recuerda, podemos ir a la etimología de la palabra y si vamos a las raíces de esta palabra vemos que tiene estas connotaciones. Entonces también es importante que apliquemos aquí otra regla, la regla de cómo se dijo, cuál fue su contexto. Aplícalo. En Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56 dice que la gente preguntaba, ¿qué no son José su papá, su madre y sus hermanos? ¿Cuál gente? La gente que lo conocía, que lo vio crecer, que vio que aprendió el oficio de carpintero que José tenía. Dice el versículo 54, y venido Jesús a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Qué pasaje tan interesante? Una vez más, a esta palabra, sus hermanos, tenemos que aplicar el contexto. ¿Cómo se dijo? ¿Dónde se dijo? ¿Cuándo se dijo? Su madre y sus hermanos lo fueron a buscar. En Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50 dice el evangelista, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia donde estaban sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Otro pasaje más dice en Juan capítulo 2, versículo 12, que su familia lo acompañó a Capernaum. Después de esto, dice, versículo 12, descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos, y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Es interesante notar que la tradición dice que se refería a hermanos aquellos que compartían la misma fe que él. Pero ¿por qué aquí el evangelista Juan
hace esta distinción entre sus discípulos y sus hermanos. Otro pasaje más del Evangelio según San Juan dice que ni aun sus hermanos, sus medios hermanos, creían en él. Capítulo 7, versículo 2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aún, agrega el versículo 5, sus hermanos creían en él. Si fueran hermanos de misma ideología, entonces aquí no cabe eso, porque no compartían la misma idea, no creían en él. ¿A qué hermano se refiere? Después de su resurrección, sus hermanos creyeron en él. El libro histórico de Hechos, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 12 al 14, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. ¿Notaste esto? Lucas, el historiador, tuvo la delicadeza de apuntar cada uno de los nombres de los apóstoles y posteriormente concluye: la madre de Jesús y sus hermanos. Bueno, ya que hemos considerado estos pasajes que nos deben de traer luz respecto a la familia de Jesús, ahora sí veamos en detalle el pasaje que estamos viendo hoy de Mateo. Dice que Jesús usó la interrupción. Recuerda, estaban todos reunidos, era un grupo grande porque su madre y sus hermanos no pudieron llegar a donde estaba Jesús y le tuvieron que mandar a hablar. Era un grupo grande, era una multitud y Jesús estaba hablando, pero a mí lo que me sorprende es que aún esta interrupción Jesús la usó para traer una enseñanza. Entonces dice que cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan, es importante notar que él dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es su madre y sus hermanos? Según lo que Jesús está diciendo, y no está demeritando la sangre, la consanguinidad, no la está demeritando, al contrario, está elevando a aquellos que le siguen, aquellos que tienen intimidad con el Padre Celestial. Y vas a decir: ¿cómo se tiene intimidad con Él? Por supuesto, oras o hablas con Él. Crees que Él te escucha, crees que Él te responde y tienes un diálogo como el que tienes con cualquier otra persona, pero en este caso con Dios. Los que tienen compañerismo en la fe, los que tienen el carácter de Jesús cada vez más. A esto se refiere Él, que son su madre, sus hermanos, sus hermanas. Aquellos que han decidido seguir al Padre, darle su vida a Dios, arrepentirse de los pecados y no solamente quedarse ahí, sino cambiar su estilo de vida, que su estilo de vida no esté vacío de Dios, sino que ahora esté dirigido por los principios y valores de Dios en su propia vida. Esto es mucho más importante. ¿Sabes por qué? Una de las cosas es que esto es eterno. Aquí en esta vida todo es pasajero y algún día va a terminar, pero lo que tiene que ver con Dios es eterno. Los que hacen la voluntad de Dios, su voluntad es que creamos en Dios y en su Hijo unigénito. Y creer en Él es creer en toda su palabra, todo lo que nos ha dicho. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Él quiere que seas parte de su familia, la familia de Dios el Padre. Dios quiere adoptarnos como sus hijos, pero para ser adoptados por Dios solo tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús y en el sacrificio que Él hizo en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados y así entrar en una relación de familia con el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Para finalizar, reconoce que solo Jesús te puede integrar a la familia de Dios. Cree y obedece a Dios. ¿Cómo? Haz lo que enseña la Biblia y así estarás haciendo la voluntad del Padre. Bueno, quiero pedirte que nos sigas en nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram.
Uno Enviado. Síguenos como Uno Enviado. Y no te olvides de darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en la próxima.